¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Va que va. Vamos empezando con la encuesta diaria. Los que ya lo hicieron, se les agradece bastante. Y vamos a ver. Tenemos que entrar a este sitio, encuesta regreso seguro. Buscar al TC, colocar su matrícula, su contraseña. Y si es la primera vez que entramos, nos manda a la encuesta diaria. Hay que ponerle que no. A todo hay que contestar como si estuviéramos completamente sanos. Si le ponemos que sí a alguno de estos, nos van a bloquear la cuenta por ser sospechosos. Y a esta pantallita que aparece cuando terminamos la encuesta es a la que le vamos a tomar captura, que se vea su nombre y la fecha del día de hoy. En caso de que su cuenta estuviera bloqueada, aquí hay un botón, solicitud de desbloqueo para desbloquear su cuenta. Generan su solicitud, escriben por qué quieren desbloquear su cuenta y en unos 2 días se estarán desbloqueando su cuenta. Y bueno, dependiendo de cómo les fue, hay que colocar aquí, realicé mi encuesta sin problemas, tengo mi cuenta bloqueada, problemas con contraseña, y aquí en cargar archivo, seleccionar la captura de pantalla o la ficha en PDF que descargamos. La clase pasada estuvimos resolviendo algunos ejercicios. Vamos acá. Ok. Tenemos este ejercicio que intentamos escribir como una ecuación diferencial en su forma lineal. ¿Sale? Como aquí estamos derivando a Q con respecto de T, nuestra variable, ¿sale? En la variable donde debemos de tener un término lineal es con Q, ¿sale? Esta T la andamos dividiendo, ¿sale? A toda mi ecuación para poder tener esto en forma estándar, ¿sale? Ya que lo tengo en forma estándar, nos dimos cuenta de que sí cumplía con la forma de una ecuación diferencial lineal. Entonces podríamos utilizar factor de integración, que es, en este caso, factor de integración era la integral de 1 entre t de t. ¿Dónde le hicimos? Pero bueno, y la integral de t entre t, eso es logaritmo natural de t. Cuando lo metemos en la exponencial, se iba a cancelar el exponencial con logaritmo natural, entonces factor de integración nos quedó igual a t, multiplicamos por t a ambos lados. Del lado izquierdo podemos factorizar como la derivada de un producto. Bájale tantito. Del lado derecho pues nos quedó nada más t a la 4 por logaritmo natural. Este diferencial de t lo mandamos para el lado derecho. Ahora sí podemos integrar en ambos lados. Despejamos para q y encontramos la solución. ¿Sí? Nomás por curiosidad intentamos escribir esta ecuación diferencial en la forma de m de qt por diferencial de q más n de qt por diferencial de t. Probamos el criterio de diferencial exacta, se cumplió, entonces quiere decir que también podíamos haber utilizado el método de diferenciales exactas. Probamos con funciones homogéneas y encontramos que n no es una función homogénea
¿Sale? Entonces, si no es una función homogénea, no podemos utilizar sustitución. ¿Sale? Mi ecuación diferencial no va a ser una ecuación diferencial de funciones homogéneas. Y si eso no se cumple, no puedo utilizar método de sustitución. El siguiente problema ya estaba en la forma de m de xy por dx más n de xy por dy. Entonces, nos intentamos probar primero si era ecuación diferencial exacta. Probamos el criterio, no se cumplió. Probamos criterio de función homogénea, tampoco se cumplió. ¿Vale? Entonces tuvimos que hacer aquí un poquito de manipulación algebraica para expresar esto como una ecuación diferencial lineal. ¿Vale? Este diferencial de x lo mandamos dividiendo. Aquí este término que tengo, menos 8y, que está aquí, lo pasamos para el otro lado de igualdad. Y luego este término que multiplica mi diferencial de y de x, lo mandamos dividiendo o dividimos toda mi ecuación diferencial entre ese término para tener una forma estándar. Mi ecuación se ajustó perfectamente a una ecuación diferencial lineal. Entonces, se trata de una ecuación diferencial lineal. Integramos p de x para encontrar el factor de integración. Aquí, como esta integral era un poquito más grande, la hicimos aparte. Para hacer esta integral hicimos sustitución simple. Hizo falta el 8x, dividirlo en 4 por 2x. Esto nos queda como 4 que multiplica logaritmo natural de u. Utilizamos aquí propiedades de los logaritmos para que ese 4 ponerlo como u a la 4. En lugar de u le sustituimos lo que vale u. Esto lo regresamos aquí en donde va la integral. Exponencial con logaritmo se canceló y x al cuadrado más 4 a la 4 es mi factor de integración. Multiplico mi ecuación diferencial en ambos lados por este término. Del lado izquierdo de la igualdad lo puedo factorizar como la derivada de factor de integración por y. Del lado derecho se quedó así. Este de x lo mando para el lado derecho. Integramos ambos lados de la igualdad. En el lado derecho utilizamos una sustitución simple para resolver la integral. Despejamos para y y encontramos la solución. Hicimos otro ejemplo. Teníamos esta otra que esperábamos que sí fuera una ecuación diferencial exacta, porque no habíamos hecho ejemplos de este tipo. Aquí teníamos todo este término, lo identificamos como m de teta r, y todo esto que multiplica a diferencial de r como n de teta r. Probamos criterio de ecuación diferencial exacta, y aquí sí se cumplió. ¿Sale? Entonces podríamos utilizar el método de ecuación diferencial exacta. ¿Sale? ¿Qué tenemos que hacer? Estamos buscando una función de r y de teta que es resultado de integrar m de teta r con respecto de teta. Y va a aparecer un término g de teta, sale que es una constante de integración que no sabemos a qué es igual. ¿Sale? De momento nos concentramos en la integral de m de teta r con respecto de teta. Integramos. Aquí como tengo una suma, lo puedo separar en dos integrales. Una la hago con sustitución simple y la otra no tengo que hacer ningún truco raro. Es una integral directa. Después de que resuelvo esta integral, ahora nos toca encontrar este término g de teta. Para encontrar este término g de teta tenemos que derivar nuestra candidata a f de teta, r con respecto de r. Sacamos la derivada parcial.
Y esta derivada parcial tiene que ser igual a nuestra n de teta, r. De aquí despejamos para g' de teta. Hacemos un poquito de álgebra para simplificar esta expresión. Y después de que ya tenemos esto simplificado, aquí nos quedó 2r. Para obtener g de teta tenemos que integrar esto con respecto de r. ¿Sale? Pues aquí integral de 2r de r nos va a quedar r al cuadrado más una constante c. Este término que es g de teta lo sustituimos aquí en mi candidata de función y ya habremos encontrado la solución. Estamos resolviendo otra integral que sufrió un caso grave de bloqueo. ¿Sale? Esta de aquí. Que era 2x más y más 1 que multiplica y' igual a 1. ¿Sale? Y nos quedó diferencial de y de x igual a 1 entre 2x más y más 1. ¿Sale? En ese momento no se me ocurrió qué hacer, pero ya después de que terminó la clase ya como que vi la luz. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? No estamos obligados a resolver esta ecuación diferencial. Sale como dy con respecto de x. Perfectamente podemos hacer diferencial de x con respecto de y. Lo único que tenemos que hacer es resolver las derivadas, o sea que ya desaparezca este operador de derivada. Si hacemos la operación inversa, ¿sale? Ahí sí. Por ejemplo, yo hago 1 entre dy de x. Esto me va a quedar como dx entre dy. ¿Sale? Esto quiere decir que esto va a ser la inversa de 1 entre 2x más y más 1. Aquí por ley de la herradura nos va a quedar, medios van a quedar en el denominador, me va a quedar aquí entre 1 y extremos en el numerador 2x más y más 1. ¿Sale? O sea, ese diferencial de x con respecto de y es 2x más y más 1. Ahora estamos derivando a x con respecto de y. Entonces, este término x lo vamos a mandar para el lado izquierdo de la igualdad, lo vamos a mandar restando. Y me va a quedar dx de y menos 2x igual a y más 1. ¿Sí? Y esto que tenemos aquí tiene la forma de una ecuación diferencial lineal, sí o sí. Solo que ahora las variables están cambiadas, pero sigue siendo una ecuación diferencial lineal. Aquí tengo este menos 2 va a ser ahora una p de y esto que tengo del lado derecho va a ser una f de y. ¿Vale? Pues tengo derivada de x con respecto de y más una p de y. Esto lo dejé delgadito. De x de y más una p de y por x igual a una f de y. ¿Sale? Es exactamente la misma estructura de una ecuación diferencial lineal. Las letras es lo de menos.
Entonces vamos a utilizar factor de integración. Aquí mi factor de integración es la exponencial de la integral de P de Y con respecto de Y. En este caso, P de Y es menos 2. La integral de menos 2 es menos 2Y. Pues esto va a ser exponencial de menos 2Y. Multiplico mi ecuación diferencial en ambos lados por factor de integración. Exponencial de menos 2y, exponencial de menos 2y, y todo esto por exponencial de menos 2y. Del lado izquierdo podemos factorizar como la derivada con respecto de y de factor de integración que multiplica a x. Y del lado derecho se queda así como está. Este diferencial de y que tengo aquí lo voy a mandar para el lado derecho y después de eso podemos integrar. Diferencial de exponencial de menos 2y por x igual a y exponencial de menos 2y más exponencial de menos 2y de x. Integramos del lado izquierdo, integramos del lado derecho. Aquí nos va a quedar exponencial de menos 2y por x. Y del lado derecho lo podemos separar en dos integrales. Integral de y que multiplica menos 2y de y menos exponencial, no, aquí es más, de menos y de x. No, de y. La costumbre, chavos, la costumbre. ¿Sale? Para resolver esta primera integral hay que hacer integración por partes. De b y u escogemos a u igual a y, de b como menos 2y de y. La integral exponencial de menos 2y de y. Aquí tenemos que hacer una sustitución simple. Hacemos una u igual a menos 2y, de u igual a menos 2 de y. Aquí me falta un menos 2 para que esto sea diferencial de u. Entonces por acá tengo que poner 1 entre menos 2. Entonces esto se va a convertir en 1 entre menos 2 exponencial de u, 1 entre menos 2 exponencial de menos 2y. Entonces acá que estoy haciendo esta misma integral, me va a quedar menos un medio exponencial de menos 2y. Entonces, para resolver, multiplicamos u por b y luego b por du e integramos. Queda menos y entre 2 exponencial de menos 2y menos la integral de un medio exponencial de 2y. Más
menos un medio en realidad. Un medio exponencial de menos 2y. Pues más, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Mm. Aquí era menos un medio. Este menos de adentro de la integral con el menos que está aquí afuera se va a volver más. Y aquí le voy a poner más integral de exponencial de menos 2y de y. Un medio lo puedo sacar de la integral. Aquí tengo como término común esta integral con esta otra. Pues las puedo sumar. Aquí me queda menos y entre 2 exponencial de menos 2y. Un medio más 1 nos va a dar 3 medios integral de exponencial de menos 2y de y. Y la integral de esto es menos un medio de exponencial de menos 2y. Aquí menos y entre 2 exponencial de menos 2y menos 3 cuartos exponencial de menos 2y más una constante c. Despejamos para x y nos va a quedar x igual a menos y entre 2 menos 3 cuartos más c que multiplica exponencial de menos 2 más 2y. ¿Sale? Entonces, en esta ecuación diferencial que parecía que no teníamos forma de factorizar, esa función como una función de f de x y de y, el hecho de que aquí tuviéramos un 1 en el numerador, o sea, era una gran pista de que teníamos que invertir todo esto. ¿Sale? Me pregunto si pudimos haber hecho eso antes. Por ejemplo, en el inciso B y en el inciso D, es muy probable que se pudo haber hecho eso.
Me parece que nada más en esos. Ujú. Habíamos quedado que les iba a dejar esos de tarea, ¿verdad? Ok. No puso asignación para esos Sí, ejercicios. es lo que me estoy dando cuenta, compañero, que no se las dejé. Mejor nos ayuda a resolverla con ejemplos, profe, para ya nada más dedicarnos el fin de semana a estudiar. Va que va. Vamos a resolverlas, esas dos. Se las iba a dejar de tarea, pero ya no me daría tiempo de revisarlas para segundo parcial. ¿Sale? Mejor hagámoslas de una vez. O si tienen alguna pregunta más específica, también podemos ver eso. Va que va. La suerte le sonríe. Vamos a hacer primero el 11. Igual se lo intentaron resolver. Ya se pueden dar una idea de si iban bien o no iban tan bien. Ok, la 11. Tengo 6x más 1 por y al cuadrado de y de x más 3x al cuadrado más 2y al cubo. Esto igual a 0. Esta pide a gritos que sea una ecuación diferencial exacta. Vamos a intentar eso. Aquí tengo 6x más 1 y al cuadrado de y. Y de y. ¿Sale? Y este diferencial de x que está ahí lo voy a mandar multiplicando. Entonces me va a quedar 3x al cuadrado más 2y al cubo de x igual a 0. De esta manera vamos a decir que esto de aquí es n de xy y esto otro m de xy. Vamos a probar criterio de diferencial exacta. Tenemos que hacer derivada parcial de m con respecto de y. Esto nos va a quedar igual a... Profe, disculpe, ¿no es 6x más 1 y al cuadrado? Sí, sí. Aquí, cuadrado. Ok. Entonces sacamos derivada de esto, derivada de x con respecto de y, nos va a dar 0.
derivada de 2y al cubo con respecto de y me va a quedar 6y al cuadrado. Y si ahora sacamos la derivada de n con respecto de x, ¿sale? Derivada parcial de x de 6x y al cuadrado más y al cuadrado. Aquí, derivada de 6x al cuadrado me va a quedar 6y al cuadrado, derivada de y al cuadrado con respecto de x me va a dar 0. Y nos dio exactamente igual, ¿sale? Derivada parcial de m con respecto de y derivada parcial de n con respecto de x. Entonces, por lo tanto, 11, este también lo dejé de ladito. Por lo tanto, 11 es una ecuación diferencial exacta. ¿Sale? Y podemos utilizar el método de ecuaciones diferenciales exactas. Ok. Nomás, si intentamos verificar si m y n son funciones homogéneas, ¿sale? No se va a cumplir ninguna de las dos funciones, ni m ni n son funciones homogéneas, ¿sale? Y como ninguna de las dos es funciones homogéneas, pues esta tampoco puede ser una ecuación diferencial de funciones homogéneas. Esto no se ve. No, tampoco, no creo que se pueda separar. Vamos a ver si es una ecuación diferencial lineal. Casi sí. 6x más 1 y al cuadrado de y de x más 2y al cubo igual a menos 3x al cuadrado. Voy a dividir todo entre... Bueno, tengo que dividir entre esto, ¿verdad? Y al cuadrado que multiplica 6x más 1. Y al cuadrado que multiplica 6x más 1. Todo esto y al cuadrado que multiplica a 6x más 1. Aquí este y este se van a cancelar. Aquí este y al cuadrado se va a cancelar con 2 de los 3 y que tenemos aquí. ¿Sale? Y no nos quedó como una ecuación diferencial lineal. 2 entre 6x más 1 que multiplica a y igual a menos 3x al cuadrado entre 6x más 1 que multiplica a y a la menos 2. ¿Vale? Este de aquí tiene la forma de una ecuación de Bernoulli. Entonces podemos hacer también una sustitución para resolver esta. Pero como nos hace falta, también podemos... Vamos a hacerla con método de diferencial exacta. Porque casi no hemos hecho de esos.
Acá está. Vamos a tomar m de xy y lo vamos a integrar con respecto de x. Sí. Estamos buscando un f de xy. Este f de xy es la integral de m xy con respecto de x, más un g de y. Entonces, la integral de m, que es 3x al cuadrado más 2y al cubo con respecto de x. Vamos a resolver primero esta integral. Integral de 3x al cuadrado. Nos va a quedar 3x al cubo entre 3, x al cubo, más integral de 2y al cubo, 2y al cubo por x. Entonces, f de xy es x al cubo más 2y al cubo x más g de y. Después tenemos que sacar una derivada parcial de mi f de x con respecto de y. Derivada parcial con respecto de y de f de xy. Esto va a ser derivada parcial con respecto de y de todo esto. Aquí, esa no lleva prima. Ahí me falta el 3, ¿no, profesor? En x al cubo. Ah, sí. Ahí está. Sale de todo. Sacamos derivada parcial de esto. Derivada de 3x al cubo con respecto de y me va a dar 0. Derivada parcial de 2y al cubo va a quedar 6y al cuadrado por x más g' de y. Esta g' de y tiene que ser igual esta derivada parcial igual tiene que ser igual a n que ya se me acabó el espacio y n que quedamos que era 6x más 1 por y al cuadrado. Esto tiene que ser igual a n de xy, que es igual a 6x más 1 que multiplica a y al cuadrado. De aquí queremos despejar para g' de y. Entonces g' de y tiene que ser igual a 6xy al cuadrado más y al cuadrado menos 6xy al cuadrado. Este con este se va a cancelar y nada más me quedó y al cuadrado. Necesitamos encontrar quién es g', entonces g' de y lo vamos a encontrar como la integral de g' con respecto de y, entonces integral de y al cuadrado con respecto de y va a ser y al cubo entre 3 más una constante c. Esto lo vamos a sustituir aquí y ya tenemos nuestra solución. F de x igual x al cubo más 2 y al cubo x más
Y al cubo entre 3 más una constante C. Y vamos a plantear la otra ecuación. La 12. Ok. Eso no se puede separar. Tal vez sea lineal. De x de y igual a menos 4y al cuadrado más 6xy entre 3y al cuadrado más 2x. No. Ok, ¿qué podemos hacer? Vamos a mandar este denominador para el lado izquierdo multiplicando y este de y para el lado derecho multiplicando. Y nos va a quedar 3y al cuadrado más 2x que multiplica a de x igual a menos 4y al cuadrado más 6xy multiplicado por dy. Esto que está del lado derecho lo vamos a pasar para el lado izquierdo. ¿Sale? Del lado derecho estaba con signo negativo, va a pasar con signo positivo. Y ahora sí, esto de aquí, m, esto de acá, n. Vamos a ver si es una ecuación diferencial exacta. Parece ser que sí. Derivada parcial de m con respecto de x, no de y. Esto va a ser 6y. Derivada parcial de n con respecto de x. Y aquí también nos queda 6y. Ok. Estas dos son iguales. Quiere decir que se trata de una ecuación diferencial exacta. ¿Sale? Si probamos para funciones homogéneas, aquí tengo un término cuadrático y una x con orden 1. No voy a poder factorizar una t al cuadrado de esta x. Entonces, ya con eso, esta m ya no es función homogénea. Y si no es función homogénea, no puedo hacer sustitución. ¿Sale? Y tampoco vamos a poder escribir esto como una ecuación diferencial en la forma lineal. Entonces nos va a tocar sí o sí con diferencial exacta. Ahorita espérame. Ok. Entonces vamos a tomar mi término m. Lo vamos a integrar con respecto de x. ¿Será así? Integramos con respecto de x. Y resolvemos.
Entonces tengo una f de x, y, que es la integral de m de x, y con respecto de x, más un término g de y. Esta integral, m de x, y con respecto de x, es igual a la integral de 3y al cuadrado más 2x de x. Nos queda 3y al cuadrado x más x al cuadrado. Entonces, f de xy es igual a 3xy al cuadrado más x al cuadrado más g de y. Derivamos esto con respecto de y. Derivada parcial de f con respecto de y. Nos queda 6xy. Derivada parcial de x al cuadrado con respecto a y nos va a dar 0 más g' de y. Y esto tiene que ser igual a n de xy. N en este caso nos dio 4y al cuadrado más 6xy. Despejamos para g'. G' de x tiene que ser 4y al cuadrado más 6xy. Este término, cuando quieras, ahí está. Este término que está aquí, que está del lado izquierdo, lo vamos a pasar para acá. Aquí está con signo positivo, lo vamos a pasar con signo negativo. Este 6x positivo con este menos 6xy se van a cancelar uno con el otro. Y me voy a quedar nada más con 4y al cuadrado. Necesitamos esta g de y. Entonces g de y es igual a la integral de g' de y con respecto de x. No, de y. Porque hicimos la derivada con respecto de y, ¿verdad? Ok. Es importante esta parte. Aquí nos queda y, integral de 4y al cuadrado con respecto de y, va a ser 4y al cubo entre 3 más una constante c. Esto lo vamos a sustituir por acá, donde aparece g de y. Y ahora sí, nuestra solución f de xy es 3xy más x al cuadrado más 4/3 de y al cubo más una constante c. ¿Sale? En el examen vamos a tener unos 6 ejercicios, más o menos, 6, 7. Va a haber al menos uno de cada tipo y alguno que se pueda resolver con más de un método. Entonces, primero habrá que identificar cuál es el método que tienen que utilizar de acuerdo a cómo se ve su ecuación diferencial. ¿Sale? Si se cumple el criterio de diferencial exacta, entonces utilizamos ese método y ya no le andamos buscando si se puede hacer con otro método. Si se ve o si nos queda como una ecuación de Bernoulli, entonces nos va a tocar hacer sustitución. Si es una función, m y n son funciones homogéneas,
entonces utilizamos sustitución también. O si es lineal, factor de integración. O si podemos separar fácilmente entre un producto de función X con producto de función Y, separación de variables. ¿Sale? Nos vemos el lunes. Va a aparecer en el apartado de tareas unos 5 minutos antes de que empiece la clase, tal vez 10 minutos antes. Y se va a cerrar a las 1 hora y media después de que se acaba nuestra clase. Tenemos clase de 1 a 3, entonces como a las 4:30, 4:30 a 5 se va a bloquear y ya no va a permitir entregas. ¿Sale? Nos vemos, compañeros. Denle una repasadilla a esta parte, a las últimas 2, 3 clases que hicimos un montón de ejercicios. Y si pueden hacer ejercicios que no hicimos en clase, también eso les puede ayudar. ¿Va que va? Sí, profesor.